Bien, como ya quedó claro lo que es las toberas y difusores, vamos a hacer otro aparato más. Turbinas y compresores. En una turbina siempre va a tener una entrada y una salida. Puede ser que tenga también una entrada y dos salidas, pero por el momento vamos a aprender la básica, ¿ya? ¿Cuál es el funcionamiento de una turbina? Es un sistema donde se encuentra alojado una carcasa, dentro de ella hay un eje, y dentro de ese eje, a los costados tiene álabes, que eso va a pasar un fluido y va a golpear a los álabes que lo va a hacer rotar. Entonces, este trabajo de flujo que va a tener, un trabajo debido al fluido, va a girar a esos álabes, transformando en una energía de flujo a una energía mecánica, que va a producir un trabajo positivo. Y a la vez se va a ir a acoplar a un generador, y ese generador me va a producir un trabajo eléctrico, que luego más adelante se va a convertir en energía eléctrica. Este es un funcionamiento de una turbina. Puede ser una turbina a gas, como puede ser una turbina a vapor. Tiene una entrada y tiene una salida. Y en el compresor es al revés. En el compresor viene de una sección mayor a una sección menor. Va a pasar los fluidos. Va a comprimir los álabes y va a salir por acá. Lo mismo pero al revés. Entonces este trabajo que va a realizar el compresor va a ser un trabajo negativo, porque va a necesitar darle el trabajo. No va a ganar, va a perder trabajo. Y aquí tienen que el trabajo va a ser negativo. Ahora, en esto de acá, ustedes tienen que razonar de entrada. Número 1. Voy a explicar lo de la turbina, lo del compresor es lo mismo, pero al revés. En la turbina, si la sustancia fuera líquido, siempre en la turbina va a entrar vapor recalentado, vapor saturado a lo mínimo que va a poder entrar, va a ser vapor saturado, pero siempre va a entrar vapor recalentado a una presión mayor que la de salida. Entonces la presión de entrada tiene que ser mayor que la presión de salida. La temperatura de entrada tiene que ser mayor que la temperatura de salida. Y en la salida siempre van a tener mezcla. Un título calidad menor a 1 pero mayor a 0. Siempre van a tener, si el fluido fuera líquido, esas condiciones. ¿De acuerdo? No se olviden. Y si hubiese sido un gas, en un gas ya no trabajan con tablas. ¿Con qué trabajan? Con las ecuaciones de los gases, PV-NRT. Ahí puede cambiar, sí, hay un cambio de temperatura. Siempre se respeta. La presión de entrada va a ser mayor que la de salida y la temperatura de entrada mayor que la de salida. Ahora ya el título calidad ya no iría, porque en eso solamente se aplica para líquidos. ¿De acuerdo? Pero las condiciones de presión y temperatura se mantienen. Bien. Y en el compresor es lo mismo, pero al revés. Entra aquí con una menor presión, sale con una mayor presión. Lo que va a hacer es comprimir. Entonces este compresor va a ganar presión, va a aumentar la presión, pero necesita de un trabajo exterior para que pueda subir la presión. Y la temperatura, de igual manera, entra con una menor temperatura, sale con una mayor temperatura. Debido a que esto viene de una sección menor a una sección mayor, esto va a necesitar calentar para salir por este lado. Y ese es el trabajo mecánico externo que yo debo darle. ¿Ya? Ahora, en una turbina puede ser que sea adiabática. Si es un sistema ideal, va a ser adiabática. Y si es adiabática, el calor va a ser cero. No va a haber calor si es adiabática. Trabajo. En una turbina siempre va a haber trabajo, porque lo que hace la turbina es generar trabajo. Esa es su función principal.
de una turbina o de un compresor. O bien gana trabajo o bien pierde trabajo, pero siempre va a generar trabajo. Va a ser distinto de cero. Ahora, energía cinética y energía potencial. En algunos ejercicios va a haber energía cinética y también potencial, pero en la mayoría de los casos siempre va a ser cero. Si las secciones de entrada de la turbina con las secciones de salida de la turbina, si son las secciones iguales, ¿qué pasa con las velocidades? También son iguales. Entonces va a haber energía cinética, si es que son distintas. Si una es mayor y otra es menor, va a haber energía cinética. Pero si son iguales, va a ser cero. La velocidad va a permanecer constante. Ahora, si esto tuviera una caída de altura, entonces va a haber energía potencial. Pero si no tuviera, va a ser cero. En el balance de energía van a tener calor menos el trabajo, va a ser igual a la variación de entalpía más la variación de energía cinética más la variación de energía potencial. Como esto es adiabático, calor no hay. Como la energía cinética no hay cambio de velocidad, va a ser cero. Como no hay un cambio de altura, la energía potencial va a ser cero. Entonces, ¿qué voy a tener? Que menos el trabajo va a ser igual a la variación de entalpía. Ese menos lo paso al otro lado y me va a quedar menos H2 menos H1. Si multiplico por ese menos voy a tener entrada menos salida, H1 menos H2, que va a ser igual al trabajo. Así. Ahora, si este valor me sale positivo, ¿qué aparato tiene que ser? Si me sale positivo. El resultado. ¿Turbina o compresor? Turbina. Turbina. Nunca me puede salir en un aparato de una turbina un valor negativo. Si le sale un valor negativo, ya de entrada algo está mal, si es turbina. Y si es compresor y me sale un valor positivo, algo está mal, porque el compresor siempre va a ser negativo. ¿De acuerdo? Esos conceptos yo quiero que lo aprendan bien. Que este trabajo siempre va a ser positivo, que este trabajo de este compresor siempre va a ser negativo. Que esto viene de una presión mayor a una presión menor, de una temperatura mayor a una temperatura menor. Y esto es lo mismo, pero al revés. Ya. Ahora sí. Ya tengo la variación de entalpía, como tenemos acá. Ese sería el balance de energía para la turbina y para el compresor. Y el balance de masa sería lo mismo. ¿Cómo sería el balance de masa en este aparato? Si esto es 1 y esto es 2. ¿Cómo sería el balance de masa? ¿Cuántas entradas tiene la turbina? Una. Una. ¿Cuántas salidas tiene? Una. Una. Entonces el flujo másico 1, debido a la entrada, tiene que ser igual al flujo másico 2. El fluido va a pasar y nada del fluido se va a quedar. Eso es lo que me indica para un sistema ideal. Ahora, ¿qué hubiese pasado si el sistema hubiese sido real? ¿Qué pasa en un sistema real? ¿Se acuerdan, no? Las primeras clases. ¿Qué es la diferencia de un sistema ideal con un sistema real? ¿Qué entienden por Como ideal? real que, no sé. Ya. ¿Cuándo fue esa clase, Teo? Sí, hemos pasado hartísima al principio. Ya. Se me ha olvidado un poco, ¿no? Ya.
En un sistema ideal se considera siempre cuando no hay pérdidas, rendimiento óptimo al 100%. Entonces la materia no va a cambiar. Si entra aquí 9 kilogramos por acá, 9 kilogramos tiene que salir por acá. Ahora, en un sistema real hay pérdidas. ¿Debido a qué? ¿Qué hay acá adentro? Un eje y álabes. Al rozar los álabes va a producir calor. ¿Y qué va a producir? Una pérdida. Uno, de potencia, debido a la que va a tener el trabajo. Y dos, por el mismo fluido. Va a perder esto al evaporarse, va a perder por el calor cantidad de materia. Para eso se necesita una fuente de reposición más adelante, para poder llegar a no perder todo ese líquido que es necesario para que funcione esto. Eso lo van a ver en termo 2, que es la parte de reposiciones de ciclos combinados y ciclo otro y ciclo 10. En la parte de termo 1 no se ven esas condiciones, solamente se ven aparatos simples, como lo vemos acá. Si fíjense en las clases anteriores o también en Classroom, están todos los videos ahí, de la última parte como también de la primera parte. Descárguenlo. Ahora sí. Esto sería Pues, para... ¿Sí? ¿el ingeniero no dio fecha de examen todavía? No, todavía. Más al último va a ser. Su cuestionario tienen que ir haciendo. ¿Se acuerdan que le dio el ingeniero un cuestionario? Sí, gracias. Ya. Háganlo eso, sí o sí. Porque va a tener un puntaje. El ingeniero me dijo que iba a dar. Son 10 puntazos, son. Por eso, no los desperdicien ya. ¿Ya? Háganlo lo mejor que puedan para que el ingeniero... ¿Sí? ¿Puedes explicar otra vez lo de las presiones en la turbina y el compresor, por favor? Claro. Presten atención a esta parte de acá, porque estos ejercicios son los más típicos en exámenes, digamos. Pero el ingeniero le va a preguntar más fácil. No hay problema por eso, pero deben saber, porque en termo 2 sí o sí van a ver esto. En una turbina, siempre va a entrar, si esto de acá es líquido, vapor recalentado o vapor saturado. Y en la salida siempre van a tener mezcla. Ahora, en la entrada va a tener una presión mayor que la de salida. Esta presión es mayor que esta de acá. Y la temperatura también. La temperatura de entrada es mayor que la temperatura de salida. Si el fluido es líquido. Ahora, si el fluido fuera un gas, porque va a haber también turbina de gas, la presión y la temperatura de entrada tienen que ser mayor a la temperatura y presión de salida. Lo único diferente es que aquí ya no va a haber vapor recalentado ni tampoco título de calidad, porque es vapor todo, lo que es gas. Para eso ya no van a ocupar por tabla, lo que van a utilizar es la ecuación de los gases, PV-NRT, la ecuación de los gases para cada uno. ¿Y en base a qué? Al flujo másico de entrada y al flujo másico de salida, a través del balance de masa. Vamos a hacer ejercicio de esto también, no hay problema. Y en el compresor es al revés. Entra con una menor presión y una menor temperatura, y a la salida voy a tener una mayor presión y una mayor temperatura. Lo contrario a esto. Esta turbina me genera un trabajo positivo. ¿Por qué? El fluido va a ganar energía debido al fluido que va a golpear los álabes y va a producir un trabajo mecánico. Entonces el fluido genera un trabajo mecánico. Por eso es positivo. Y en el compresor es al revés. Yo necesito darle trabajo para que funcione este compresor. Si no le doy un trabajo, no comprime nada. Entonces necesito de un trabajo externo. Por eso es que es negativo. Este sale del sistema, este ingresa al sistema. Por eso tienen esa flecha de color rojo. Y si la turbina es adiabática o el compresor es adiabático, va a ser 0. Sí o sí va a haber trabajo, porque la función de la turbina y el compresor es generar trabajo. Siempre va a tener un valor, nunca va a ser 0.
Energía cinética y energía potencial va a depender de qué. Si la sección de entrada es igual a la sección de salida, la energía cinética va a ser constante, entonces va a ser cero. Si la altura del fluido del nivel es igual a la de salida, la energía potencial va a ser cero. ¿Cuándo va a ser distinto de cero? Cuando esta sección sea mayor que la de salida o al revés, que las secciones sean distintas. Recién va a haber energía cinética. Y energía potencial, si se une un tubo que caiga una mayor altura, entonces recién va a haber energía potencial. Mientras tanto, no, van a ser cero. Y se aplica lo que es el balance de energía. Calor menos el trabajo, variación de entalpía, más la variación de energía cinética, más la variación de energía potencial. Potencial y cinética, cero, y el calor, si es adiabático, va a ser cero. Entonces va a ser menos el trabajo, igual a la variación de entalpía. Y la variación de entalpía es entalpía de salida menos la entalpía de entrada. H2 menos H1. Este negativo de acá pasa al otro lado con signo negativo cambiado y va a multiplicar a todos los signos de las entalpías. Menos por más me da menos y menos por menos me da más. H1 menos H2. Y ese va a ser el trabajo. Si este trabajo me sale positivo, va a ser turbina. Si este trabajo me sale negativo, va a ser compresor. Y si en el caso me da que es turbina y en mis cálculos me sale negativo, algo le peleé. Nunca me tiene que salir negativo en una turbina. Y nunca me tiene que salir positivo en un compresor. El trabajo. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro o hay alguna duda? ¿Se entendió? Sí. Perfecto. Ahí esa ecuación de entalpía 1 menos entalpía 2 se aplica ya para turbina como para compresor. Correcto. Se aplica para ambos. Solamente lo que va a cambiar es el signo. Si le sale negativo, compresor. Si le sale positivo, turbina. Es para ambos. Es lo mismo que la anterior en la tobera y difusor. Es a la inversa. Este genera trabajo, este necesita recibir trabajo. Listo, gracias. De nada. Ahora sí. Válvulas de estrangulamientos. Ya. Esto de acá, ustedes lo han visto. ¿Dónde lo han visto eso? Esa válvula de estrangulamiento. Un ejemplo. ¿Qué creen que es ahí? A lo que ven, a la imagen. ¿Qué parece que es? De la tubería. Ya. Un ejemplo básico. El grifo. ¿Quién no conoce un grifo? Todos, ¿cierto? Ahora, ese grifo es una válvula de estrangulamiento. Hay sin fin de válvulas. Más adelante van a llevar materias que van a conocer todas las válvulas que hay. Hay de automática, hay de presión, y ahí sucesivamente. Son un sinfín de válvulas. No van a parar de conocer. Pero este es para un ejemplo básico. Ahora, esa válvula de estrangulamiento, ¿qué realiza? ¿Qué creen que realiza? Cierra el paso de líquido. Correcto, cierra el paso del caudal. En pocas palabras, del líquido. Retiene, regula o cierra parcialmente, ¿cierto? Es como el grifo. Ustedes regulan si quiere que salga menos, si quiere que salga más o si quiere que esté cerrado, ¿cierto? Eso es lo que hace esta válvula de estrangulamiento. El mismo grifo. Regula el caudal. Ahora, quiero que presten atención a esto. Porque el principio básico de la termo es saber la teoría para poder resolver los ejercicios. Si ustedes dominan la teoría, como si nada van a poder hacer los ejercicios.
Presten atención. Si esto de acá es líquido, ¿qué va a pasar con el líquido? Voy a tener una entrada y una salida. Entonces voy a tener un flujo másico 1 y un flujo másico 2. En el balance de masa va a ser flujo másico 1 igual al flujo másico 2. Ya tenemos ese balance. Y en el balance de energía es que vamos a determinar. Pero antes de eso, debo tener en cuenta lo siguiente. Como esta ola va a regular el paso de caudal, ¿qué va a pasar? Si aquí estaba entrando líquido, saturados, siempre en una ola estrangulamiento que sea líquido lo que va a circular por acá, siempre en la entrada va a ser líquido saturado. Anótenlo. En la entrada, líquido saturado. Y en la salida voy a tener mezcla. Un título de calidad mayor a 0, pero menor a 1. Ahora, viene la siguiente pregunta. ¿Qué pasa con las presiones? Deberían ser iguales porque sigue la misma tubería. ¿Seguro? La tubería es Son una cosa, la diferentes. aula es otra cosa. ¿Qué pasa cuando lo está cerrando la llave de paso? ¿El fluido va a chocar con la llave? ¿Sí o no? Reduce la presión. Correcto, reduce la presión. Muy bien, muy bien. Lo que va a pasar acá es que va a venir de líquido saturado a mezcla. Aumenta el vapor, la cantidad de masa de vapor. Y va a decaer la presión. De una presión mayor a una presión menor. ¿De acuerdo? Eso recuerden siempre. En Termo 2 van a trabajar mucho con esto. Con que válvulas, con turbinas, con compresores. Todos estos aparatos lo van a ver. Y lo que ustedes tienen que recordar es la parte teórica que yo les estoy diciendo. Porque puede tener sin fin de conexiones, pero esto nunca va a cambiar sus condiciones de balance de masa y balance de energía. ¿De acuerdo? Anótenlo si quieren como formulario y le va a servir para varias materias. Ahora sí. Decae la presión y viene de un título calidad 0 a un título calidad entre 0 y 1. Eso es lo que hace la ola de estrangulamiento. Ahora, cuando ustedes tocan el grifo, ¿se queman o no se queman la mano? ¿Se queman o no se queman? Pero si está al sol el grifo se quema. Ya, pero ese fue un agente externo, digamos. Pero si no hubiera sol, no, ¿verdad? No. Entonces, siempre va a ser adiabático. No produce calor, va a ser 0. Y no hay un trabajo externo porque esto no se va a deformar. Va a seguir siendo el mismo cuerpo, ¿cierto? Entonces, trabajo mecánico no va a haber, va a ser 0. Energía cinética. Esta sección de acá, con esta sección de acá, ¿es la misma o no es la misma? Es la misma, ¿cierto? Energía cinética, 0. Y sobre este mismo nivel de referencia, la altura entre este punto y este punto es la misma. Sí. Sí, energía potencial 0. Entonces, cuando aplique el balance de energía, voy a tener calor menos el trabajo, variación de entalpía, más la variación de energía cinética, más la variación de energía potencial. Esto se vuelve 0, esto se vuelve 0, el calor se vuelve 0 y el trabajo se vuelve 0. Y me da que la variación de entalpía va a ser igual a 0. ¿Qué quiere decir eso? No me dice que es 0. ¿Qué me dice? Que la entalpía de entrada tiene que ser igual a la entalpía de salida. A eso se le llama un proceso isoentálpico, entalpías iguales. Solamente en el proceso de tuberías, las entalpías son iguales. En este caso, válvula de estrangulamiento. Cuenta de una entrada y una salida, la entalpía 1 va a ser igual a la entalpía 2. Para
un proceso isoentálpico. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué me dirían ustedes en resumen de la obra de estrangulamiento? Díganme un resumen más directo de lo que yo he explicado. ¿Cómo sería un resumen más directo? Genéricamente. La válvula de estrangulamiento depende de la entalpía. No tanto eso. Va por ahí, pero para sacar los datos de salida, sí, me interesa la entalpía. En resumen, ¿qué sería? Que siempre va a entrar líquido saturado y siempre va a salir mezcla, que viene de una presión mayor a la entrada que la de salida, y que siempre va a ser las entalpías de entrada igual a la de salida, H1 igual a H2, y listo. No necesito que hacer estos cálculos porque ya me lo sé que la entrada va a ser igual a la salida. Directo. Si ustedes determinan el estado 1, con la entalpía que van a tener 1 va a ser la misma entalpía 2. Y es suficiente que le dé presión o temperatura a otra variable y ya tiene los dos datos para entrar a la tabla. Estos aparatos de estrangulamiento se ocupan más en los sistemas de refrigeración, porque necesitan de un compresor, pero un compresor es demasiado grande y genera poco trabajo. Esto lo reemplaza. Es más barato, más económico y aparte de eso cumple la misma función. Si hubiese sido gas, para líquido no mucho. El líquido es diferente. Pero en gas, esto lo reemplaza el compresor. ¿De acuerdo? Por ejemplo, un aire acondicionado. En aire acondicionado sí tiene un compresor. Y un montón de conexiones. Pero eso más adelante lo vamos a ver. ¿Hasta aquí todo claro o hay alguna duda? ¿No hay dudas? Claro. Perfecto. Cámara de mezcla. Esto lo van a conocer en termo 1 como en termo 2. En termo 1 como cámara de mezcla. Y en termo 2 como intercambiador de contacto directo. Cuando el ingeniero Antelo le diga intercambiador de contacto directo, es una cámara de mezcla. ¿Por qué se le llama cámara de mezcla? Porque va a entrar dos fluidos que tienen que ser la misma sustancia, no pueden ser sustancias diferentes. Porque esto de acá van a entrar y se van a mezclar. Y a mezclarse tiene que ser la misma sustancia. Y aparte de eso tiene que cumplir otra condición, que las presiones de entrada tienen que ser igual a las presiones de salida. ¿Por qué? En una cámara de mezcla las condiciones tienen que ser isobáricas a la misma presión, tanto en las dos entradas como en la salida. Esta puede ser que tenga dos entradas y dos salidas, o puede ser que tenga dos entradas y una sola salida, o tres entradas y una salida. Pero siempre va a ser isobárica, presiones iguales. ¿Por qué? Porque si hay una diferencia de presión, esto puede reventar o se puede deformar el mismo tanque. Y esto de aquí a lo largo se va a reventar y ya no va a servir. Entonces yo lo que debo hacer es llevar a que sean iguales las presiones para que se puedan mezclar las sustancias. ¿De acuerdo? Las temperaturas son diferentes en los tres lados, pero las presiones en los tres son iguales. ¿De acuerdo? Se aplica lo que es el balance de masa, que el balance de masa es la sumatoria de flujo másico entrante igual a la sumatoria de flujo másico saliente. ¿Qué entra? Un flujo másico 1 y un flujo másico 2. ¿Y qué sale? Un flujo másico 3. Aquí ya tengo el balance de masa.
Y en el balance de energía de ese aparato, voy a tener calor menos el trabajo, más la variación de energía que ingresa al sistema, menos la variación de energía que sale del sistema. Y eso tiene que ser igual a 0. Ahora, en un intercambiador de contacto directo o cámara de mezcla, no genera calor. ¿Por qué? Es solamente un aparato que voy a realizar una mezcla de sustancia la misma sustancia pero a diferentes temperaturas, pero no genera un calor exterior. Ese calor siempre va a ser 0, no va a haber calor. Y como es un intercambiador de calor, no genera trabajo. Todos los intercambiadores de calor no generan trabajo, siempre va a ser 0. Si yo lo multiplico por el flujo másico, me va a quedar lo siguiente. Esto se me va, esto se me va. Solamente va a haber la energía que ingresa menos la energía que sale. Entonces va a ser flujo másico entrante por la entalpía entrante más la energía cinética entrante más la energía potencial entrante. Menos el flujo másico saliente por la entalpía saliente más la energía cinética más la energía potencial. Como se encuentran al mismo nivel de altura, la energía potencial van a ser 0, y como se encuentran a la misma velocidad, la energía cinética va a ser 0. Entonces voy a tener que la sumatoria de los flujos másicos entrantes por la energía entrante menos la sumatoria de energía saliente por la energía saliente, igual a 0. Cinética y potencial son 0, y me queda la sumatoria de los flujos másicos entrantes por sus respectivas entalpías de cada uno. Va a ser igual a la sumatoria de los flujos másicos salientes por sus respectivas entalpías salientes. Y me quedaría de la siguiente manera. Flujo másico 1 por H1, la entalpía 1, más el flujo másico 2 por la entalpía 2, va a ser igual al flujo másico 3 por H3. Entrada sería H1 y H2 y salida H3, como lo que tenemos en el gráfico de acá. Entran 2, sale 1. Una entalpía 1, una entalpía 2. Un flujo másico 1, un flujo másico 2, con diversas temperaturas, pero a la misma presión. Y aquí es la sumatoria de ambas. Me da un flujo másico 3 y una entalpía 3. Y eso es lo que me está indicando esta ecuación de acá. Esto siempre se va a aplicar para una cámara de mezcla. Puede ser que tenga 2 entradas y 2 salidas. Si tuviera 2 salidas, ¿cómo sería? ¿Cómo sería? ¿Qué aumentaría acá? Flujo másico 4. Más el flujo másico 4 por H4. Si hubiese sido 2 salidas. Y si hubiese sido 3 salidas, sería más el flujo másico 4 por H4 más el flujo másico 5 por H5. Si es que tuviera 3 salidas y 2 entradas. Pero no van a dar así los ejercicios. Mayormente van a ser solamente de 2 entradas y una sola salida. ¿De acuerdo? Pero hay cámaras con más salida, ¿no? Hay. De los que hay. Por eso es que le dije que puede ser que tenga 3 salidas, 4 salidas, o al revés, que tenga 3 entradas y una sola salida. Pero en ejercicio de exámenes, no. Máximo van a ser así, con 2 entradas y una sola salida. ¿Se entiende? Sí, está todo claro. Bien. ¿No hay ninguna duda de las cámaras de mezcla? Bien. Intercambiador de color o intercambiador de contacto de pared. Bien. Como ya se va a cortar el tiempo, mejor ahorita lo corto para poder explicarlo esto y lo que viene, ¿ya? Y lo voy a enviar ahorita el enlace. ¿Te parece? Ok. Listo.